enseñanza nueva, es una enseñanza que está totalmente relacionada de alguna manera con los puntos que fuimos tocando en este tiempo, ya que Dios por su gracia nos ha permitido tocar el tema del decreto eterno de Dios. Fue un tema que lo vimos, y también vimos de alguna manera la soberanía de Dios, la clase anterior. Anteriormente vimos la providencia de Dios, o sea que nosotros desde el punto de vista bíblico tenemos un concepto de lo que es Dios en cuanto al decreto eterno que Dios planificó, diseñó, estableció, determinó, y que todo eso se cumple soberanamente, ya que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, Él es el que gobierna tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes, tanto las animadas como las inanimadas, usando todos los medios que son las diferentes acciones que Él tiene y que lleva a cabo de alguna manera para que nosotros a través de su gracia podamos de alguna manera ver cumplido su plan, su propósito en cada uno de nosotros y en toda la creación. Y siempre tocamos una palabra, o mejor dicho, hicimos mención de algo en relación a la soberanía de Dios, en relación a la providencia de Dios, en relación a la predestinación, inclusive cuando tocamos los puntos sobre algunas cuestiones en relación a la voluntad humana, dijimos el tema del libre albedrío. Entonces, hoy vamos a tocar este tema quizá un poquito más profundamente, con la intención de dejar más en claro a qué apunta la doctrina del libre albedrío, qué es lo que los reformadores decían en relación a lo que ellos expresaban en cuanto al libre albedrío, qué significado tiene esto, y si hay o no hay libre albedrío, y hasta dónde de alguna manera debemos de entenderlo y comprenderlo, aceptarlo o no, y por qué nosotros necesitamos conocer esto por una sola cuestión. Porque cuando nosotros veamos las doctrinas de la gracia, que son las doctrinas que hacen mención a la salvación, en cuanto a la salvación, las doctrinas de la gracia, que tienen que ver con lo que la soteriología es el nombre técnico que se utiliza para conocer la doctrina de la salvación, la soteriología, vamos a ver los que se conocen como el tulip, que son los 5 puntos del calvinismo, y que eso lo va a enseñar después de que veamos antropología humana, bíblica, el pastor Raúl ya, y me pidió justamente que tocara este tema del libre albedrío porque es un punto que de alguna manera ha sido muy discutido, que tiene origen en el huerto del Edén y que hasta el día de hoy sigue en discusión en la historia en cuanto al tema de lo que respecta a la doctrina de la salvación, y que para nosotros es muy importante porque nosotros vamos a comprender desde el punto de vista escritural cuál importancia tiene el que nosotros sepamos de alguna manera entender el engaño que tiene este tema. En realidad hay un trasfondo de engaño que muchas veces lleva a que otros creyentes, que se consideran también dentro del cristianismo, abracen una postura totalmente equivocada, errónea, en cuanto a la salvación del hombre, haciendo decir que el hombre tiene la capacidad de poder escoger a Dios. El hombre tiene la capacidad de elegir a Dios, cuando en realidad la palabra del Señor dice en relación al libre albedrío, sobre este punto de la capacidad, que el hombre es incapaz de hacer lo bueno, es incapaz de elegir a Dios, es incapaz de escoger algo que sea para salvación por sus propios méritos, porque realmente se encuentra bajo las premisas de Jeremías 17:9, Génesis 6:5, Romanos 8:7 y Efesios 2:1, por dar algunos pasajes, y podemos dar otros más, en una condición de muerto en delitos y en pecados. En su corazón es de continuo el mal, el hombre solamente es perverso, y por lo tanto en esa condición el hombre no es libre para de alguna manera escoger algo bueno, sino que su naturaleza pecaminosa, corrupta, muerta, no puede hacer nada bueno, por lo tanto solamente debe de recibir la gracia regeneradora de parte de Dios para poder recién, a través de la fe que proviene de Dios,
responder a ese llamado eficaz que lo hace Dios por medio de su gracia, que es irresistible. Entonces, si nosotros entendemos la postura de la depravación total del hombre, que es lo que dice la Escritura en relación a esta condición del hombre que está muerto en delitos y en pecado, incapacitado de hacer lo bueno, inhabilitado, así como se conoce también la doctrina de la depravación total, es la inhabilidad total del hombre o la incapacidad total del hombre, versus el libre albedrío que dice que si el hombre puede de sí mismo tomar decisiones por Dios, escoger a Dios, prepararse para la salvación, que no necesita ser regenerado para de alguna manera creer, porque la fe está en él, es un don del hombre para con Dios, cuando en realidad la doctrina o la sana doctrina de lo que es la doctrina de la salvación en cuanto a los puntos del calvinismo hacen mención de que el don de la fe proviene de Dios para con el pecador y no del pecador para con Dios, como argumentan los que defienden la postura del libre albedrío. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Vamos a leer algunos temas que tengo aquí, interesantes para poder desarrollarlo. Bueno, durante toda la historia ha habido disputas en congregaciones, denominaciones sobre la teología de la salvación. En relación a esta doctrina de la salvación surge una postura que es justamente la que algunos abrazan en relación al libre albedrío, haciendo mención de que el hombre tiene la capacidad para poder decidir, escoger, ser salvo o inclusive resistir a Dios y no ser salvo y de alguna manera simplemente dejarse librado a la condenación. El tema del libre albedrío es un tema que está discutido a través de lo que en el huerto del Edén sucedió con la serpiente, que es el diablo y Satanás, y por supuesto la mujer llamada Eva, en la cual hubo una charla, en la cual el diablo de manera astuta trajo el engaño sobre lo que se considera, que aquí no lo puse, pero que de alguna manera ustedes los pueden poner, libre albedrío hace mención a una definición, primeramente, que es albedrío. Albedrío significa justamente voluntad. Eso significa y libre significa capacidad. Entonces, el que sostiene la doctrina o el mito del libre albedrío dice que el hombre tiene la capacidad en su voluntad de escoger a Dios, de buscar la salvación de Dios. Eso sería la definición de una manera muy superficial, pero bastante importante. El libre albedrío, para los que defienden el libre albedrío, es que el hombre tiene la capacidad de su propia voluntad de escoger a Dios en relación a la salvación. Siempre que hagamos mención al libre albedrío dentro de las doctrinas de la gracia o doctrina de la salvación, vamos a hacer mención en relación a la salvación, obviamente. Por lo tanto, decimos dentro de la definición que no existe la posibilidad de que el hombre pueda escoger a Dios, por una simple razón. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Aquí vemos cómo la serpiente, que era el animal más astuto dentro del campo, comienza una charla en el capítulo 3 con Eva y le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dice algo que tiene que ver con la palabra, que la voy a poner acá por cuestión de espacio. Autonomía. Esa palabra autonomía significa auto, propio, propia,
nomos, ley. Por lo tanto, lo que la serpiente le está diciendo a la mujer Eva, sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, ustedes van a ser autónomos, ustedes van a tener su propia ley, ustedes no van a tener que rendirle a nadie, ustedes no van a ser responsables más que de ustedes mismos, por lo tanto, ustedes van a ser independientes. Dios creó todo lo que creó para dejarlo librado y abandonarlo, como suponen algunos deidistas, o Dios creó todas las cosas para controlarla, para sostenerla, para dirigirla, porque Él es Dios que gobierna todas las cosas. Seguramente nosotros entendemos desde el punto de vista bíblico, en la soberanía de Dios, que Dios creó todas las cosas para su propia gloria y lo creó con fines y de alguna manera para no abandonar la creación, sino para que así como es Dios, un Dios que sostiene, que gobierna y que dirige y que provee todas las cosas, sea un Dios justamente que hace todas las cosas por medio de su ley. Por lo tanto, le dio mandamientos, les dio decretos, estatutos, les dio, de alguna manera, estableció leyes para el hombre tenía que cumplir esas leyes, el hombre fue creado en un estado inocente y en su estado inocente, perfecto, moralmente, 100%, vamos a decir, perfecto, el hombre en ese estado era, de alguna manera, una persona que tenía un mandato de parte del Señor, que era justamente que no coma del árbol que Él le dijo que no tenía que comer. Pero ¿qué sucedió? Hubo una charla. Le dijo la serpiente, cuando le dice, pero sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva, que fue engañada, es esto. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Van a conocer el bien y el mal, esa expresión, van a conocer el bien y el mal, y ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes van a ser como Dios, ustedes no van a tener que rendirle cuentas a nadie. La primera mentira es, ustedes no necesitan vivir en dependencia de Dios. Ustedes no necesitan vivir en dependencia de Dios. Ustedes pueden vivir sin Dios. Esa es la primera mentira que utiliza la serpiente para engañar a Eva. Luego le agrega, conocerán el bien y el mal. Ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso vemos pasaje cuando el profeta Isaías le dice, ay, de lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que cambian la luz por las tinieblas. ¿Por qué? Porque hubo una corrupción, y cuando hubo una corrupción por causa del pecado en la caída, hubo una alteración de la percepción. El hombre ahora, antes estaba habilitado para hacer lo bueno, disponía de ese libre albedrío para escoger lo bueno, y aunque no conocía lo malo, de alguna manera, vamos a ver la definición que da la Confesión de Fe en breve momento, podía caer. Y bueno, sucedió que cayó. Pero ahora en su caída, el hombre está inhabilitado para hacer lo bueno, pero sí está inclinado totalmente para hacer lo malo, porque su naturaleza ya ha sido corrompida, se ha distorsionado su percepción de lo que es la creación de Dios. Entonces al hombre hay cosas que para el hombre es bueno y en realidad ante los ojos del Señor es malo. Ahora, hay otra mentira que el diablo agrega a esto. Primero, no necesitan dependencia. Segundo, van a decidir lo que es bueno y malo. Y la otra es, no le van a tener que rendir cuenta a nadie. Ustedes no tienen que rendirle cuenta a nadie. Es cuando ellos fueron creados seres responsables para dar cuenta a Dios. Y en esa mentira de la autonomía le agrega, ustedes van a ser soberanos. Ustedes se van a gobernar a sí mismos, van a decidir lo que ustedes quieren, ustedes no van a tener límites para hacer lo que quieren. Imagínense todo lo que pasó por la cabeza de Eva en ese momento. Bueno, así fueron engañados con esta idea equivocada, falsa, de libre albedrío, porque ellos tenían libre albedrío. Pero ellos, abrazando esta idea equivocada de autonomía, automáticamente se vieron obviamente afectados
porque esto es una idea totalmente contraria a lo que el Señor había determinado. Dios había creado todo para que el ser humano y toda su creación dependa de Él. Por lo tanto, así como vemos que no cae un cabello en el suelo sin que Dios lo sepa, ni un pajarillo sin que Dios lo permita, de esa manera también así Dios gobierna todas las cosas. Por lo tanto, la Biblia o la palabra del Señor nos enseña de que la doctrina del mito del libre albedrío en relación a la salvación, de que el hombre pueda escoger a Dios, prepararse para la salvación y buscar a Dios para la salvación, es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios enseña. El hombre está muerto en delitos y en pecados, es incapaz de acercarse a Dios, es incapaz de prepararse a sí mismo para la salvación. Por lo tanto, el libre albedrío es totalmente contrario a lo que dice la Escritura en relación a la salvación. El hombre fue creado para que realmente le rinda cuentas al Señor. Por eso esta postura del libre albedrío es una posición totalmente equivocada, contraria a la voluntad que establece Dios por medio de la Escritura, y es una doctrina contraria, enemiga de la doctrina de la salvación. Cuando nosotros hablamos del libre albedrío debemos de entender desde la postura por una connotación que tiene que ver con la salvación en lo que respecta a la postura reformada y de los teólogos como Lutero y Calvino, que defendieron durante su vida lo que ha sido realmente la postura equivocada del libre albedrío, lo han hecho desde esa perspectiva, de lo que ellos que sostenían como en un principio Orígenes, luego siguieron con Pelagio, Jacobo Arminio, y ya vamos a ver Wesley, y todos los que trajeron estas doctrinas equivocadas a las iglesias, que decían ellos que el hombre, según su posición, tenía la capacidad de prepararse, de buscar y de escoger a Dios para salvación. ¿Cuál era la postura de Arminio? Arminio decía que aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Cuando nosotros vemos que conforme lo que enseña la palabra es que el hombre en su caída es incapaz de creer en el Evangelio y de ser salvo porque está muerto, ciego, sordo y no puede responder al llamado de Dios a menos que reciba la gracia regeneradora, o sea, el nuevo nacimiento y el don para creer y recién allí poder responder al llamado eficaz de salvación. Ellos argumentaban de que Dios en su gracia capacita. Ellos dicen que hay una gracia previa. Esa gracia previa es una gracia no de salvación, sino que capacita al hombre. Y le da esa capacidad, de alguna manera, al pecador, a fin de que por su propia voluntad, fíjese, dice que por su propia voluntad se arrepiente y crea. Luego dice, cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Totalmente contrario a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el hombre no puede ni quiere. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos a ir viendo los temas así en paralelo para que vamos viendo cómo realmente esta cuestión del mito del libre albedrío o de la doctrina del libre albedrío es un tema bastante controversial y de alguna manera, vamos a decir, peligroso, peligrosísimo, de no entenderlo y de abrazar. Yo puedo decir que tengo libertad, de alguna manera, de expresión, porque estoy hablando aquí, ahora. Y puedo decir que yo podía escoger entre qué ponerme hoy para venir a la iglesia, en venir o no, asistir. Y esa es una cierta libertad que tiene el hombre, pero el hombre no tiene la libertad para escoger lo bueno, porque aún escogiendo lo bueno, todo eso bueno que el hombre cree que es bueno, termina siendo malo, porque siempre va a ser lo que le dicta su naturaleza. El hombre nunca va a decidir
algo que esté aislado de su naturaleza. La naturaleza es la que determina, nosotros estamos ligados a la naturaleza. Entonces tenemos que tener en cuenta, para defender la doctrina bíblica en relación a la salvación, rechazando la postura equivocada del libre albedrío, y que para nosotros se llama la doctrina de la depravación total del hombre, que es bíblica, es que el hombre, como dice Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios, que son los designios, los planes de la carne, son enemistad contra Dios, porque, ¿qué dice? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Pueden. O sea, ni quieren, ni pueden. Por lo tanto, vemos aquí cómo esto del tema de la voluntad está totalmente afectado por el simple hecho de que su naturaleza está corrompida, su naturaleza está pecaminosa. Entonces, la postura de los arminianistas es que el pecador, de alguna manera, tiene la libertad de poder escoger y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual, y su voluntad no está esclavizada a la naturaleza pecaminosa. El pecador puede, dicen ellos, o cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. Esto no puede ser posible jamás, porque nosotros no podemos de alguna manera decir aceptamos a Jesús o rechazamos a Jesús. No tenemos nosotros esa capacidad, porque nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Por lo tanto, como lo dice claramente Génesis, para tocar ese versículo que está ahí, Génesis 6, versículo 5, expresó tal cual las palabras del Señor, que dice, vio Jehová, ¿qué vio Jehová después de la caída? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todo plan, todo designio, o sea, todo diseño, todo lo que el hombre quiere, todo propósito del hombre, de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Era de continuo el mal, entonces hay una inclinación constante al mal. ¿Qué decía Pablo cuando él reconoce el pecado en él? Cuando él dice el pecado que mora en mí, porque el mal que no quiero ese hago. Y si yo hago lo que no quiero, entonces apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley demostraba que el hombre estaba en pecado, era culpable. La ley sirve para demostrarle al hombre que está bajo pecado y para dejarlo sin excusa, para dejarlo con la boca cerrada, para que quede bajo el juicio de Dios. Pero también podemos ver que en Romanos capítulo 3 nosotros encontramos esas palabras desde el versículo 10 en adelante, donde el apóstol Pablo hace mención a una naturaleza caída. Entonces dice sobre esta realidad que no hay quien busque a Dios. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, ellos dicen que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. Y ellos dicen que el hombre en esta condición de que no está de alguna manera muerto totalmente, sino que está enfermo, según Pelagio, es que el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios, de buscar a Dios. Y que la gracia que recibe, esa gracia previa, no es para regenerar al hombre, sino para capacitar y cooperar con el Espíritu Santo para recibir, para creer y recibir la salvación, o para rechazarla la salvación. Entonces, ellos dicen, el pecador puede o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que pueda creer, ya que la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento, cosa que no es verdad, porque nosotros entendemos que la fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino más bien es
el don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos demuestra claramente el apóstol Pablo que dice que Él os dio vida a vosotros. Y si Él nos dio vida, ¿por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 8, que es el que estamos argumentando. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué? La fe no de vosotros, pues es un don de Dios. La doctrina del libre albedrío cobra fuerza, de alguna manera, luego del engaño de la serpiente a Eva en el huerto del Edén, donde le argumenta una mentira, que es justamente el de la autonomía. Ella le hace creer que el hombre no necesita a Dios, que el hombre no debe de rendirle cuenta a Dios, que el hombre va a tener la capacidad de conocer entre lo bueno y lo malo y decidir lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, le estaba diciendo que ellos iban a vivir por su propia ley, iban a ser autónomos. Esa cuestión llevó a que durante mucho tiempo, por esta mentalidad corrompida, por esta naturaleza caída, pecaminosa, cuyo designio del corazón es de continuo el mal, cuyo designio de la carne es solamente, primero, no agradarle a Dios, porque no puede ni quiere, llevar a que entre en la etapa de la filosofía, donde de alguna manera hubo filósofos como Platón, que comenzaron a tener ideas sobre lo que era el hombre interior, que era lo bueno, y que la idea de lo interior y la idea de lo material o externo. Lo material es lo corrompido, lo malo, y lo interno es lo bueno. Y así comenzaron a separar otras doctrinas como Sócrates, donde Aristóteles le da una fuerza mayor sobre esa posición, de alguna manera, en que el hombre tenía la capacidad de la voluntad extrema, donde el hombre podía por su propia voluntad buscar mejorar su vida. Y detrás de todas esas ideas filosóficas, de alguna manera con la intención de refutar esas ideas de algunos cristianos que estaban introducidos en estas escuelas de filosofías, Orígenes de Alejandría se introduce el cristianismo y trata de refutar la doctrina de alguna manera de lo que los demás sostenían, y sobre todo Aristóteles, cuando Aristóteles plantea, yo le dije la vez pasada cuando hablamos sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y hablamos sobre lo que es el fatalismo, sobre lo que es el determinismo, es negar totalmente de alguna manera la responsabilidad del hombre y decir que todo es soberanía de Dios. Si hoy me tengo que morir, es soberanía de Dios. Si hoy no tengo para comer, es soberanía de Dios. Pero sí, anda a trabajar, ganá el pan con el sudor de tu frente, que me vení con soberanía de Dios, porque tenés que ganarte el pan y el sustento, porque el que no provee para lo suyo es peor que los incrédulos, ha negado la fe. O sea, no es soberanía de Dios. No fui a la iglesia, soberanía de Dios. Hoy no me bañé, soberanía de Dios. No es eso. Hay responsabilidad humana. Ahora dijimos que ahí eran dos líneas paralelas y que no se unían nunca. No había un punto de conexión, que eran dos líneas paralelas en la cual la soberanía de Dios obraba y obraba la responsabilidad humana, tanto para una parte que algunos se inclinaron como los ilamistas de Alá y todo lo demás, y son fatalistas, deterministas, y otros hacia la responsabilidad humana, que solamente es si yo quiero y si el diablo me lo permite, yo voy a la iglesia.
porque hoy no me lo permitió Satanás, se interpuso allí, se me salió la rueda del auto, la podría haber cambiado, se me pinchó la goma, la podría haber parchado, millones de cosas, excusas, solamente responsabilidad humana. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, Orígenes de Alejandría, con tal de refutar la idea de ese movimiento filosófico, para frenar el fatalismo, llevó todo a la responsabilidad humana y abrazó, de alguna manera, una doctrina en relación a la voluntad del hombre en escoger lo bueno y lo malo. El hombre puede escoger lo bueno y lo malo, y comenzó con la idea del libre albedrío, comenzó con su posición equivocada de esta doctrina, que después fue tomando fuerzas. Hubo Agustín de Hipona, el que lo rechazó en el siglo IV. Agustín de Hipona presenta una postura bíblica sobre la fe y la salvación, y sobre la incapacidad total del hombre, pero luego acontece que aparecen otros como Pelagio, y así sucesivamente. Vemos durante la historia muchos, a los cuales yo les voy a entregar una hoja para que ustedes lo lean en su casa, de todas las posiciones que hubo durante la historia en relación a estas disputas entre Agustín, Pelagio, en el sínodo de Cartago, entre los semispelagianos, Tomás de Aquino, Lutero, Erasmo, Jacobo Arminio, calvinistas, arminianistas, John Wesley, que ellos hablaban de la gracia preveniente, la gracia previa, que abrazaba de alguna manera también Arminio, y introduce en el movimiento carismático todo este tema de la doctrina errada sobre lo que son los 5 puntos del arminianismo versus calvinismo, que en la historia, obviamente en el sínodo de Dort, le dan totalmente la diestra a Calvino y bueno, a sus seguidores más que nada, y se termina la discusión, pero hay algunos que todavía siguen abrazando esa posición equivocada de la libre o la libertad para escoger a Dios, ¿no? De la voluntad del hombre y la facultad del alma para tomar decisiones, de prepararse, de buscar a Dios y de salvarse, cosa que no se enseña esto la palabra de Dios. Otro punto que quiero ver es sobre esta pregunta retórica que se hace el profeta Jeremías. Vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 17, hay una pregunta retórica allí. En el versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. ¿Qué dice que es el corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y hay una pregunta retórica. Cuando decimos pregunta retórica, significa una pregunta que no necesita ser respondida, que es obvia su respuesta. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces, entendiendo todas estas cuestiones de esta realidad del hombre en su condición de caído, de pecador, vemos que la voluntad no puede ir, primera premisa, que la voluntad está ligada a la naturaleza. Eso no lo tengo ni en las hojas, así que si lo pueden copiar, lo toman nota. Primera cuestión aquí, para entrar a desarrollar, es que la voluntad está ligada a la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza de un árbol malo, ¿podrá dar buenos frutos? ¿Qué dice Jesús al respecto? No puede el árbol bueno dar malos frutos y tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, su naturaleza está ligada a esas cuestiones. Por lo tanto, las decisiones que partan de una naturaleza corrompida van a ser siempre malas. Por eso, Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, cuando lo estábamos leyendo, y que yo salteé después, para explicarles sobre esa postura, es que nos estaba diciendo de que no había en lo que respecta
a la verdad bíblica, ni un justo. No hay quien busque a Dios. Ahora sí vamos a leer Romanos 3, 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron, ¿qué cosa? Inútiles. Así dice la palabra. ¿Qué significa algo inútil? Inservible. Algo que es inútil, algo que no sirve para nada. O para lo único que sirve es para hacer daño y no para hacer otra cosa. Por lo tanto, son inservibles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Mire lo que dice Pablo. Eso es por inspiración divina que está escribiendo esta carta. Y luego dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Y en esa condición, la voluntad está ligada a la naturaleza. En esa naturaleza corrompida, pecaminosa, el hombre solamente en su corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, está inclinado de continuo al mal. Enemigo de Dios, porque no puede, acá dice claramente el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona que no teme a Dios es una persona que está dispuesta a cualquier cosa. No le teme a nadie. Así como ese juez injusto, que no le temía ni a hombre ni a nadie. Así, en esa condición, la naturaleza mala va a tomar decisiones malas. Por lo tanto, una persona que en su naturaleza está muerto, ¿qué es muerto? Muerto, espiritualmente hablando, ya que estamos hablando de lo que es la salvación, y estamos hablando de lo que es el libre albedrío, o el mito del libre albedrío en relación a la salvación, y que nosotros sabemos que esto es un engaño, es una mentira. Por lo tanto, una persona que está muerta en delitos y en pecados es una persona que no puede reaccionar a Dios, ni a buscarlo, ni a prepararse, ni mucho menos a creer en Dios hasta que obre la gracia regeneradora que obra por la obra del Espíritu Santo, para que esa persona, después de haber nacido de nuevo, reciba la fe para creer y el arrepentimiento para convertirse y ser una nueva criatura. Por lo tanto, esta cuestión del libre albedrío, desde la perspectiva o desde la connotación de lo que es la doctrina de la salvación en lo que respecta a la fe reformada, nosotros sabemos que es vamos a decir así, un mito donde prima el engaño de manera tan peligrosa que hay mucha gente que está totalmente engañada en esta cuestión y que todavía cree de alguna manera que ella puede decidir por el Señor. Entonces son los decisionistas lo que abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite esta oración de fe, hacen un decisionismo, pero todas esas decisiones con el correr del tiempo, porque el árbol malo no puede dar buen fruto a menos de que sea regenerado, y como ese árbol malo solamente va a dar malos frutos, ese hermano, por más que esté sentadito acá en el primer asiento o parado aquí en la plataforma, ese árbol en su momento determinado, a menos que haya recibido la fe regeneradora, haya sido transformado y trasladado del reino de Satanás a la luz admirable, esa persona que no es nuestro hermano, esa persona que está en la iglesia y que no es cristiano y que se cree cristiano y no vive como a Dios le agrada, esa persona va a vivir una vida en desagrado ante los ojos de Dios, y en el recorrer del camino, cuando se presente delante del Señor, porque justamente Jesús, cuando está enseñando allí en Mateo capítulo 7 sobre esta gran realidad de por su fruto lo conoceréis, en ese contexto, desde el versículo 15, aunque donde dice en el 16, dice, por su fruto lo conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
no puede, hay un rotundo no, no puede, versículo 18 del capítulo 7 de Mateo, no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede. Usted es cristiano, usted no puede dar malos frutos. Usted es un regenerado, usted es un nacido de nuevo, usted ha sido redimido por la sangre del Cordero, usted no puede dar malos frutos. Y aquí dice otra cosa, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceré. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa es la realidad de que muchos se van a llevar esa terrible sorpresa al final del recorrido. ¿Por qué? Porque han puesto la salvación en sus propios méritos. Porque predican, porque asisten a la iglesia, porque le dan de comer al hambriento, porque hacen esto, porque no es por obra, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces ellos todavía siguen abrazando el libre albedrío, camuflado quizás, de alguna manera, porque sí reconocen, como Arminio, que fue discípulo de Calvino, para sorpresa de muchos, o de uno de los sucesores de Calvino, que creía en la salvación desde el punto de vista calvinista, desde el punto de vista reformado, desde el punto de vista bíblico. Pero sin embargo, con el correr del tiempo, fue contradiciendo la doctrina de la salvación. En ese punto, abrazó el libre albedrío y dejó de lado la depravación total del hombre, que es bíblico, decir que el hombre está muerto en delito y en pecado y que no busca a Dios porque no puede ni quiere y necesita que obre el Espíritu Santo y Cristo para la salvación. Entonces, el segundo punto es que la voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. Ya lo desarrollamos. La voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. No puede decidir por sí mismo, no es libre, al contrario, está totalmente ligada a la naturaleza, como lo vimos en el primer punto. Por lo tanto, podemos sostener que la voluntad no es neutral. Por lo tanto, nosotros vemos de que de alguna manera estas cuestiones de la naturaleza determinan mi vida, mis sentimientos, mis deseos. Por eso dice que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Nuestra voluntad es perversa, nuestra voluntad es engañosa, nuestra voluntad es, totalmente contraria y ajena a la voluntad de Dios. El hombre decide lo que quiere, pero siempre dentro de su naturaleza. El chancho vuelve al barro, el perro vuelve al vómito. Y si, como bien decía el pastor Sugel Michelén, me gustaba ese ejemplo porque está también ahí en Coalición por el Evangelio, dice un buitre o un cuervo y una paloma. Si yo le pongo, dice, a carne al cuervo y le pongo alpiste, se va a ir a la carne, porque es su naturaleza. Y si yo quiero que, dice el cuervo, me coma alpiste, lo voy a tener que palomizar. O sea que en otra palabra, para que una persona viva lo que le exige el cristianismo, lo tengo que cristianizar. Esa es la realidad de la naturaleza. Por lo tanto, el hombre decide lo que quiere, y eso es verdad. Usted decide hoy, dentro de su naturaleza, que está regenerada, pero todavía con ciertos rasgos y consecuencias del pecado, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero ya tiene conciencia de pecado y usted sabe que si hace lo malo, las consecuencias van a ser determinadas. Y si hace lo bueno, van a ser recompensadas. Por lo tanto, el Señor siempre nos dice, seguid la paz, seguid la santidad, hace esto, hace aquello. ¿Por qué? Porque hay recompensa a través de eso.
vamos a ser recompensados. No va a haber salvación a través de eso, sino que vamos a ser recompensados por hacer lo que a Dios le agrada. Pero también vamos a vivir las consecuencias de haber hecho a lo que Dios no le agrada. Bueno, el hombre decide lo que quiere, pero siempre dentro de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un regenerado? La naturaleza de Cristo. Dice Pedro que somos participantes de su nueva naturaleza. Por esa misma realidad debemos de añadir al conocimiento fe, a la fe virtud, y todas estas cuestiones deben ser las que estén en nosotros para que no caigamos, dice la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema del libre albedrío, y no para irme por otro tema de otra índole, el hombre decide lo que quiere, pero siempre dentro de su naturaleza. Eso significa que tiene una voluntad limitada, vamos a decir así, pero no tan libre como los pensaban los humanistas y los filósofos durante toda la historia, para decir que el hombre tiene la voluntad de escoger si quiere o no a Dios. El hombre, por su caída, no puede buscar a Dios, no puede prepararse para el Evangelio, porque está muerto en delito y en pecado, eso lo hemos entendido. Por lo tanto, cuando el Señor nos comienza a tratar por medio de su palabra y de su verdad, ocurre algo que realmente es la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que dice justamente la postura calvinista, que el hombre, por la mera ayuda del Espíritu y por la consiguiente, de alguna manera, obra de Cristo, necesita la regeneración para la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da nueva vida. Y nosotros ahora, a través de esa nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, y por esa nueva naturaleza nosotros ahora sí podemos estar, de alguna manera, en esa condición de tomar decisiones que agradan a Dios. Yo voy a hacer una mención de lo que la fe reformada en la confesión de fe bautista dice en relación a este punto. A ver si lo tengo aquí. Esta parte es muy importante. Mire lo que dice la fe o la confesión de fe bautista de 1689 en relación al libre albedrío. Dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre, escuche bien, de una libertad natural. Es verdad, le ha dotado de una libertad natural y un poder para actuar a base de decisión propia que no es forzada ni obligada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Nosotros vemos, por ejemplo, un pasaje como alguien que me busque Santiago 1:14 y otro que me busque Mateo 17:12, y yo voy a leer Deuteronomio 30:19. Ahí está. Le hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. El otro pasaje, Santiago 1:14. Ahí habla justamente de que es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, la naturaleza corrompida, ¿hacia dónde va a estar inclinado? Al mal. Es de continuo el mal. Voy a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La fe reformada dice esto: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y un poder para actuar a base de decisiones propias. Por lo tanto, habla de la responsabilidad del hombre.
ahí dice que no es forzada ni obligada a hacer bien o mal, no es determinismo, no es fatalismo, por lo tanto dice por ninguna necesidad de la naturaleza. Explica, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. El hombre en su estado de inocencia, antes de la caída del pecado, tenía poder y tenía libertad para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Eclesiastés 7:29. Si lo quieren tomar a nota, luego lo leemos. Pero era mutable, dice, y podía caer de dicho estado. Eso lo vemos en Génesis 3:6, que lo vimos claramente cuando fue tentado, allí la serpiente tentando a Eva en el huerto del Edén. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:29. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Mire lo que dice, voy a volverlo a leer. He aquí, solamente esto lo está diciendo Salomón, dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo lo hizo? En su estado de inocencia. Pero él se buscó muchas perversiones. Por lo tanto, aquí dice la fe reformada que el hombre en su estado de inocencia tenía libertad para poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de dicho estado, y de ciertamente cayó. Entonces el hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad. ¿Qué perdió? Libre albedrío, toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Eso lo vemos claramente en Romanos capítulo 5, versículo 6. Ya leímos el capítulo 8 y versículo 7, ya lo leímos a ese. Ahora usted lo puede leer cuando habla de la justificación y cuando habla allí, capítulo 5, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo lee. Romanos 5, 6. Ahí está. Éramos débiles, murió por los impíos. Que éramos débiles, porque perdimos esa capacidad. Ahora, si tenemos, de acuerdo a una cierta connotación, la capacidad de escoger entre alimentarnos, no alimentarnos, vestirnos, caminar, porque hay cierta libertad, si le puede decir así, o un libre albedrío muy limitado, es solamente en relación a lo que en mi desempeño en esta vida, pero no para la salvación. Por lo tanto, el hombre natural, que no discierne lo espiritual, espiritualmente está muerto, no puede escoger a Dios, pero sí es una persona que vive. Porque si no me puede decir, pero ¿cómo? ¿Que es un androide? No estamos abrazando la doctrina del maquineísmo sobre los que son máquinas o robots, que era por la cual se le había de alguna manera discutido a Calvino, sino al contrario. Nosotros decimos que Dios le dio responsabilidad al hombre, pero el hombre en su estado caído sin Cristo se deleita en el pecado y no le importa Dios, ni busca a Dios, ni quiere a Dios. Pero el hombre en Cristo, ahora el que ha pasado de muerte a vida y que ha sido regenerado, entra en otra realidad. Por eso el primer punto que podemos decir en el estado de inocencia es que el hombre no peca. En el estado de inocencia, según la fe reformada. En su estado caído, peca. En su estado regenerado, puede pecar, porque en realidad peca, y no puede también. O sea, puede pecar y no. O sea, hoy tenemos nosotros, por la gracia de Dios,
porque el Señor nos dice no pequéis, pero nosotros pecamos. Pero muchas veces ese pecado no es a la manera, como lo decía la Escritura justamente, a la cuestión de un hombre sin Cristo, porque nosotros no andamos deleitándonos en el pecado, sino que ahora cada vez que pecamos sentimos que hemos hecho algo desagradable ante los ojos de Dios, entonces hay un acto de arrepentimiento. Y luego, en su estado glorificado, el hombre nunca más peca. ¿Por qué? Porque ya no habrá oportunidad para el pecado. Entonces, lo que dice la fe reformada es esto. Vimos el punto del estado del hombre caído, donde así dice, es que como el hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Cuando Dios convierte a un pecador y le pone en su estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6 que hemos sido libertados del pecado para hacernos siervos de justicia. Por lo tanto, ahora en esa condición, usted puede tomar nota y anotar los pasajes que hablan de este punto, Colosenses 1:13, Juan 8:36, donde dice, y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, por esos vestigios del pecado, el convertido no quiere todavía ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también abraza lo malo. Por eso aún puede pecar o no puede pecar. Y está siempre inclinado. Puede y no. Aquel está totalmente llevado al pecado, este puede y no. Y luego, en su estado glorificado, dice, el libre albedrío del hombre será perfecto e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de gloria. O sea, lo que perdimos nosotros en el Edén, que era el libre albedrío de solamente estar, como lo dice, en el estado de inocencia, vuelvo a leerlo por lo que pasó en la parte de inocencia, que teníamos libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. En el estado de inocencia Adán solamente hacía lo que era bueno y agradable a Dios hasta que vino la tentación y terminó en la caída. En el estado de glorificación vamos a recuperar esa perfección y solamente en ese estado nunca más vamos a pecar. Por lo tanto, esta cuestión del libre albedrío es un tema que nosotros tenemos que tocarlo desde el punto de vista escritural bajo esas premisas, en la que el hombre por naturaleza está corrompido, por naturaleza está muerto, por naturaleza no puede ni quiere agradar a Dios. Por naturaleza el hombre no tiene la capacidad, no tiene el libre albedrío para buscar a Dios, porque Romano dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo, todos se desviaron a una. Por lo tanto, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Quiero terminar con algunas definiciones. Me gusta la de Lutero y dice, el libre albedrío es un término vacío. El libre albedrío no puede querer hacer el bien y por necesidad sirve solamente al pecado. Para Lutero, hablar del libre albedrío era hablar de algo que era esclavitud al pecado. Esto es claramente atribuir divinidad al libre albedrío, porque lo hacía el libre albedrío soberano. Al libre albedrío lo ponía por sobre Dios, al libre albedrío lo ponía por sobre todas las cosas. Entonces, francamente, él dice, confieso que para mí, incluso, si pudiera ser, yo quisiera, dice, no quisiera que nunca me den libre albedrío, decía esto Lutero, ni nada que quede en mis manos que me permitan esforzarme para mi propia salvación, porque no es por obra, es por gracia.
Calvino decía, los papistas, los seguidores de lo que vienen de los papas, mantienen que el hombre a través de su libre albedrío retorna a Dios. Y en este punto está nuestra gran contienda con ellos hasta este día. Referente a esta palabrería payasa del libre albedrío, es suficientemente rechazado a través de toda la Escritura. La fe es un regalo especial de Dios, el cual no procede de nuestro libre albedrío, ya que ningún libre albedrío puede resistir la voluntad de Dios para salvar, porque ellos hablan de la gracia resistible y no de la gracia irresistible. Y luego tenemos las confesiones de fe de otros artículos que hacen mención a esta condición del hombre en su estado de pecado. La confesión de fe de Londres, la de Westminster que leímos, y quiero terminar con algunas posiciones, por ejemplo, la que dice, Matthew Henry dice, los consejos y decretos de Dios no se doblegan a la débil y caprichosa voluntad de un hombre. El libre albedrío del hombre no le puede curar ni siquiera el dolor del diente ni del dedo herido, y sin embargo el hombre piensa en su locura que él tiene el poder para curar su alma. Y Whitefield dice, un hombre es nada, él solo tiene el libre albedrío de ir al infierno, pero nadie puede ir al cielo hasta que Dios haga el trabajo en él. Y tú, dice él, Jorge Whitefield, deshonras a Dios al negar la elección. Tú abiertamente haces que la salvación dependa, no en la gracia de Dios, pero en el libre albedrío del hombre, pone con signo de pregunta. Charles Spurgeon, iré hasta Martín Lutero, donde dice, si algún hombre suscribe algo de la salvación al hombre, aún lo menos, no conoce nada de la gracia y no ha conocido a Jesucristo correctamente. La doctrina del libre albedrío, ¿qué es? Dice eso. Ello magnifica a Dios, ello declara los propósitos de un Dios, de Dios. Ellos no pueden ni siquiera llevarlos a cabo a menos que los hombres estén dispuestos. Bueno, ellos, dice, hace que la voluntad de Dios, ello hace de la voluntad de Dios un sirviente en espera de la voluntad humana, y todo el pacto de gracia depende de la acción humana. ¡Qué falacia más grande! El negar la elección sobre la base de la injusticia hace de Dios a un adeudador de los pecadores. La voluntad del hombre no puede ser neutral o libre para actuar contrario a su naturaleza. El libre albedrío ha llevado muchas almas al infierno, pero nunca llevó un alma al cielo. Que Dios nos ayude y en conclusión, que nos permita a nosotros tener este concepto de manera general para poder comprender que es un mito peligroso, engañoso, enemigo de la doctrina de la salvación, el hablar del libre albedrío desde esta connotación sobre la soteriología es un tema en el cual nosotros debemos de defenderlo de manera bíblica, bajo las premisas del Señor que nos enseñan de que el hombre no puede hacer nada bueno, porque no hay en su naturaleza el deseo de buscar a Dios, simplemente es de continuo el mal, necesita la regeneración, y nosotros hoy por la obra del Señor podemos aceptar de que la salvación es Cristo y más nada, porque si le agregamos algo, no hay salvación. Entonces, es solo Cristo, es solo gracia, es las 5 solas. Nosotros abrazamos las 5 solas, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Y los 5 puntos del calvinismo: depravación total del hombre, elección incondicional, gracia irresistible, llamamiento eficaz y obviamente lo que es la perseverancia de los santos. Que Dios nos ayude.